Continuando con la resolución del examen, veamos lo siguiente. Nos dice, se han planteado varias definiciones de ácidos y bases. Al respecto, señala la alternativa que presenta la secuencia correcta luego de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Números atómicos del hidrógeno 1, del boro 5, del nitrógeno 7, del flúor 9. Primera, el ion amonio es un ácido de Bronsted y Lowry. 2. El trifluoruro de boro es una base de Lewis. Y 3. De acuerdo a la definición de Arrhenius, el agua se comporta como ácido o como base. Veamos entonces cuál sería la secuencia correcta, como nos dice, ¿no? Si es verdadera o es falsa. En primer lugar, estamos hablando acerca del tema de ácidos y bases. Bueno, los ácidos y las bases son sustancias que brindan una naturaleza característica, ¿no? Con propiedades también que son muy importantes. Desde tiempos antiguos siempre se ha querido saber cuál es la naturaleza de esas sustancias. Se sabía, por ejemplo, su sabor, su aroma o la acción que ellas causaban. De por sí nosotros debemos saber o sabemos que todo ácido y base siempre se van a neutralizar, porque ese es el proceso de combinación que ellas llevan, la neutralización. Ahora, para determinar que una sustancia es un ácido o que es una base, obviamente tiene que haber una regla específica. Y esto lo han dado diferentes científicos a través de los siglos que han pasado. Tenemos al científico Svan Arrhenius, por ejemplo, tenemos a Bronsted y Lowry, por ejemplo, y tenemos a Gilbert Newton Lewis, ¿no? O sea, son científicos que nos han brindado sus teorías para poder comprender, para poder saber cómo es que vendría a ser la naturaleza de los ácidos y las bases. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es explicarle cada una de ellas. Y así te prestas mucha atención para que tú puedas saber de la forma más fácil cuándo una sustancia es un ácido y cuándo una sustancia es una base. Bueno, estamos entonces ante el tema de ácidos y bases. En primer lugar, tenemos la teoría de Arrhenius para saber cuándo es un ácido y cuándo es una base. De acuerdo a la teoría de Svan Arrhenius, se sabía que un ácido es aquella sustancia que libera iones H, iones hidrógeno, cuando se encuentra mezclado con el agua, o sea, en una solución acuosa. Y la base sería aquella que libera iones OH cuando se encuentra también en solución acuosa. Solución acuosa significa disuelto en el agua, por ejemplo. O sea, por ejemplo, cuando el azúcar lo echas en el agua, esa solución es acuosa. Una solución acuosa de azúcar, o sea, azúcar con agua. ¿Ya? Entonces, cada vez que hablamos así, es de esa manera. Entonces, para Arrhenius, el ácido clorhídrico, bueno, era un ácido, el ácido clorhídrico, al estar en solución acuosa, tenía la cualidad de liberar sus iones hidrógeno, ¿no? Entonces, para Arrhenius, el ácido clorhídrico era un ácido, ¿no? Por ello se le da ese nombre. El hidróxido de sodio, al estar mezclado con el agua en solución acuosa, va a liberar el ion OH. Por eso que sería una base de acuerdo a Arrhenius. ¿Te das cuenta? Entonces, una teoría muy bonita que obviamente fue aceptada en su momento, pero que tenía ciertas limitaciones, como por ejemplo el amoníaco reacciona como base, pero el amoníaco NH3, ¿no? Por acá te lo voy a escribir, NH3, una base, no cumplía con las condiciones de que si es una base tiene que liberar OH. Bueno, ¿en dónde vas a encontrar el OH? Imagínate, bueno. Entonces, como no cumplía con esas condiciones y hubieron más sustancias que no cumplían con esas condiciones, entonces se tuvo que elaborar una nueva teoría. Tenemos la teoría de Bronsted y Lowry, en la cual nos dice que, de acuerdo a esto, un ácido es aquel que dona un protón H+, o sea, el hidrógeno ionizado se le llama protón en este caso. Dona un protón, y la base es aquella que acepta un protón. Por ejemplo, veamos, la combinación en este caso es el amonio más el agua te va a dar el amoníaco más el ion hidrónio. ¿Está bien? El ion amonio más el agua te da el amoníaco más el ion hidrónio. ¿Te das cuenta? Entonces, esta de acá es una combinación que se hace de acuerdo a ello.
Pero mira, si nosotros nos podemos analizar, mira, ponte a analizar acá. Date cuenta que el ion amonio, cuando se ha combinado con el agua, le ha donado un hidrógeno al agua. ¿Cómo sabes, profesor? Porque mira, era NH4, ahora es NH3. Ah, ya. Entonces, este le ha donado un H al agua, o sea, ha donado un protón. Entonces, como ha donado un protón, quiere decir que es un ácido. Ah, ya. Claro que sí. Y como este de acá ha aceptado el hidrógeno porque era H2O y ahora es H3O, entonces esta sería, ¿qué cosa, profesor? Sería una base. Ah, ya. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahora, todo aquel ácido que ha sido de tal manera porque ha donado un protón, en el otro lado de la reacción será una base conjugada. Base conjugada. Toda aquella base que ha sido antes de la reacción, luego de la reacción será un ácido conjugado. Claro. Y así tú puedes determinar entonces quiénes son ácidos y quiénes son bases en este caso, ¿no? Eso es de acuerdo a la teoría de Bronsted y Lowry. Entonces de ahí se demostró, por lo que te dije, se demostró por qué el amoníaco es una base, ¿no? Porque era la base conjugada del ion amonio, que era un ácido, ¿no? Entonces, así como esa teoría, se demostraron un montón de cosas, un montón de casos, pero hasta que tuvo un tope. Claro, como todo. ¿Por qué, profesor? Porque también se descubrió una sustancia que era ácida, que era el trifluoruro de boro. Entonces, profe, si esta es una sustancia ácida, de acuerdo a la teoría de Bronsted y Lowry, debe liberar o debe donar un ion hidrógeno, o sea, un protón. Pero este no tiene iones hidrógeno, no tiene protones. Entonces, no puede ser un ácido de Bronsted y Lowry. ¿Te das cuenta? Entonces, para ello se creó una nueva teoría, la teoría de Lewis. En la teoría de Lewis nos dice que el ácido es aquel que acepta un par de electrones y la base es aquella que dona un par de electrones para formar un enlace químico. Claro, recuerda que Lewis es el dueño de los enlaces químicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trifluoruro de boro y el amoníaco se pueden enlazar debido a que el nitrógeno del amoníaco tiene 2 electrones libres y esos 2 electrones libres se pueden unir al boro. ¿Te das cuenta? O sea, el boro acepta esos electrones. Entonces, al aceptar, quiere decir que esta sustancia que tú estás viendo acá, toda esta sustancia es un ácido. Y esta sustancia, que es la que dona un par de electrones para formar el enlace, sería una base. ¿Te das cuenta? Es una teoría más completa, porque mientras que Bronsted y Lowry me decía que el NH3, el amoníaco, era una base, la teoría de Lewis también me dice que es una base, pero aparte me dice que el trifluoruro de boro es un ácido. O sea, es una teoría que ya confronta muchas más cosas y te puede explicar todo lo que tú desees. La teoría de Lewis, lo máximo que puede haber en el planeta. Claro que sí. Vamos a responder entonces de acuerdo a ello, ¿no? Nos dice, el ion amonio es un ácido de Bronsted y Lowry. A ver, de acuerdo al ejemplo que te dice, sí. El NH4, o sea, el ion amonio, sí es un ácido de acuerdo a Bronsted y Lowry. Entonces sería verdaderazo. Claro, verdadero como todos. El trifluoruro de boro es una base de Lewis. Bueno, eso es recontra falsaza, déjame decirte. ¿Por qué, profesor? Porque el trifluoruro de boro es un ácido de acuerdo a Lewis, porque es el que acepta ese par de electrones. Entonces sería recontra falsa. Y luego decimos, de acuerdo a la definición de Arrhenius, el agua se comporta como ácido o como base. Bueno, déjame decirte que la teoría de Arrhenius no podría explicar tal cosa, ¿no? Tal motivo, porque en todo caso la teoría de Arrhenius generalmente explica un fin de conductividad. O sea, obviamente para sustancias conductoras como son las sustancias mezcladas con el agua, pues, ¿no? Ya que el agua pura no es un conductor, pues, ¿no?
entonces estas sustancias podían conducir, era por eso que se determinaban como ácidos y bases. De acuerdo a la definición de Arrhenius, obviamente no se podía definir esa parte. Lo que se podría definir es de acuerdo a la teoría de Buster y Lowry, porque el agua es un anfiprótico, o sea, puede aceptar como puede donar un protón. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que el agua es una base, pero en otro caso, cuando nosotros lo combinemos con el amoníaco, el agua va a reaccionar como ácido, o sea, es anfiprótico, ¿no? Entonces, no es por la teoría de Arrhenius, sino es por la teoría de Bronsted y Lowry. Si quieres, puedes buscar más información acerca de eso, lo que te estoy diciendo. Entonces sería recontra super archi ultra mega falsaza. Claro que sí, falsa como todas.